en esta oportunidad. En el libro de Proverbios, capítulo 29, verso 18, dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado el que guarda la ley. Cuando aparecemos en este pasaje bíblico, es importante que primero que haya visión. Y por el ejemplo que vamos a tocar primero, si la visión se pierde, pues hay que recuperarla. Pero para mí es importante, hay otras versiones que dicen en lugar de visión, sin dirección divina. Es que el que a nada le apunta, a nada le pega. No solo es levantarnos, para los que somos pastores, no solo es levantarnos, leer, ir a predicar y después volver al otro día y hacer lo mismo, porque entonces no sabemos hacia dónde vamos, no hay un objetivo, no está claro, la gente no sabe qué es lo que tiene que hacer. Y dice este versículo que donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Donde no hay una dirección divina, donde el hombre de Dios no sabe, hermano, qué es lo que va a hacer y para dónde va, el pueblo no va a tener orden. Siempre menciono este ejemplo. Hace muchos años, en blanco y negro, dieron una película que se llamaba Alicia en el País de las Maravillas. Y de pronto le preguntan al conejo y le preguntan, mira, cuéntame, ¿para dónde vas? Le dijo, no sé. Ah, entonces vas bien, le dicen. ¿Cómo? Como era algo irónico, ni sabía para dónde iba. El pueblo tiene que tener la visión. La visión la da el pastor. Es importante que se tenga la visión clara. La gente puede opinar y puede tener muy buenas ideas, pero ya cuando hay más de una visión, ya sería división. Es una sola visión, pero tenemos que tenerla. Y lo que quiero llevarlo ahora es que cuando se pierde la visión, voy a tratar de hablar de 7 pasajes donde hay personajes que perdieron la visión. Pero me llama la atención que hay como un síntoma, como que hay una repercusión, donde uno puede darse cuenta que la visión se está perdiendo o que ya se perdió. Entonces es importante para nosotros como pastores y también para el pueblo, hermano, que haya una visión clara hacia dónde vamos. Y entonces el pueblo, el pueblo que está en buenos niveles como para dirigir junto con el pastor, ellos tienen la misión. La misión es desarrollar la visión que les ha sido dada y poder llevar a todos, hermanos, bajo el orden, bajo la dirección y ver todos los frutos que de alguna manera se tengan. Muy bien. Basado en esto, quiero llevarlo en esta oportunidad a saber que si no hay visión, el pueblo se desenfrena. Si no hay dirección divina, el pueblo no sabe para dónde va. No hay frutos y eso nos va a traer problemas. En la última predicación hubo un pasaje que me llamó la atención en el Evangelio de Marcos. Vamos a iniciar ya de lleno. En el Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 46, dice, entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos, hablando de Jesús, y una gran multitud, un mendigo ciego, llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Yo quiero que se dé cuenta que saliendo el Señor había, un discípulo en la gran compañía, verso 46. Entonces aquí me llama la atención, ciego y mendigando. Ahora, a ver si me logro dar a entender. Voy a agarrar algunos versículos y algunos personajes bíblicos que tenían una ceguera y eso les hizo, se manifestó que habían perdido la visión. Usted cuando lee el pasaje, dice que cuando él oyó que Jesús el Nazareno venía en el camino, comenzó a gritar, empezó a clamar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos de ellos lo reprendían que se callara, pero él gritaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo, el clamor detiene al Señor y le dijo llamadle. Y llamaron al ciego diciendo, anímate y levántate que él te llama. Él arrojando su manto, usted sabe la historia, se levantó de un salto y fue a Jesús. Y dirigiéndose a Jesús, el Señor le dijo a él, ¿qué quieres que haga? Y el ciego le dijo que recobre la vista. El verso 52, hermano, dice que recobró la vista y le seguía el Señor por el camino. Esta historia narra muchos puntos. De aquí de esta historia tenemos una predicación. Pero lo que yo quiero llevarlo es que estamos hablando
en este pasaje de Marcos de un hombre que se llama Bartimeo. Este es el nombre de este ciego que se llama Bartimeo. Y aquí vamos a sacar algunas cosas que nos van a servir para poder enseñar. Pero lo que de entradita me llama la atención es que hay evidencias que uno ha perdido la visión. Y entre ellas está, porque todo, el punto y común denominador de todos es que va a ser ciego. Pero ¿qué es lo que estaba haciendo? Mendigando. Era un mendigo. Era un mendigo. Muy bien. Entonces entramos ya de lleno al tema. Quiere decir que y lo que me llama la atención de este pasaje donde emerge esta enseñanza es que cuando el Señor hace caso, porque Él clama, le dice, mira, ¿qué quieres que te haga? Y Él no le dice, quiero ver. Él dice, quiero recuperar la visión. Algo me pasó que perdí la visión. Y eso le puede pasar al pueblo, a cualquiera y a uno mismo de pastor, que necesita recuperar la visión. Y entonces la visión hace, fíjese que este hombre aquí podríamos hacer todo un listado con pero está junto al camino. Está en una ciudad que se llama Jericó, una ciudad maldita, una ciudad que si no estoy mal en Josué 6:26 dice que nadie la edifique porque va a tener problemas, hermanos, familiares. Dice que la primera piedra se va a poner a costa de la vida de su hijo primogénito. Y cuando se pongan los cerrojos o los umbrales va a ser a costo del hijo más pequeño. Y era algo terrible, había una maldición sobre Jericó. Entonces dígame, ¿qué está haciendo Bartimeo, hermano, en Jericó? Ya estaba, ¿sabe qué? Mal ubicado, estaba en un lugar donde no tenía que estar. Y si usted lee, está junto al camino. Y entonces, lo que me llama la atención es que a la ceguera espiritual o a la ceguera le acompaña la mendicidad. Ahora es mendigo. Y un mendigo es, en el original griego dice, el incapacitado de dar. De pronto algo sucede cuando uno está, hermano, ha perdido la visión, que ya no puede dar. ¿Sabe cómo se convierte uno? En un asadón, todo para adentro, en un asadón. Nunca en una pala que es para dar, no, solo para adentro, solo para adentro. Insisto, aquí estoy viéndolo de varios ángulos, porque eso le puede pasar a alguien del pueblo y le puede pasar a uno de pastor, que de pronto perdieron la capacidad de dar y mire, y se hacen expertos en pedir. Qué tristeza, mire, dice la sanguijuela tiene 2 hijos, ¿qué es lo que dicen? Dame, dame, eso es la antítesis del amor, el amor es dar, y esto solo lo que quieren es pedir, el amor da. Por eso es más bienaventurada cosa dar que recibir, que estar pidiendo. Y de pronto, si yo estuviera entre pastores, le dijera, el mendigo nos representa a nosotros. En el sentido de que si perdemos la visión, solo pidiendo. Nos convertimos en una iglesia que solo pasa pidiendo, nunca en dar. Y entonces aquel Bartimeo se convierte en un mendigo. Y cuando él se da cuenta, él lo que quiere es recuperar la visión. La tuvo. Él no nació ciego. Este no es como el de Juan 9 que nació ciego. No. Y aquí hay un punto importante. Al estudiar un poquito Bartimeo, Bar es la palabra hijo y Timeo viene de alguna palabra hebrea que significa contaminación, inmundicia. Quiere decir que él está pagando los platos rotos de que se pueda perder la visión, pero eso ya es un fluir ancestral. Tuvieron la visión y la perdieron. Por eso la Biblia dice, hermano, que retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Entonces, en este primer ejemplo que estoy viendo aquí, nos damos cuenta que están en Jericó y que es un hijo que está ancestralmente contaminado. Lo lindo de Jericó es que las murallas van a caer y que lo que hizo el arma que tuvo fue el clamor. ¿Sabe qué? No miraba, pero oía a Jesús, se levantó sin ver. Y le quiero recordar que esta predicación nació de que el domingo hablamos de cambiarse la túnica. Y lo que hacía este hombre, dicen algunos estudiosos, que tenían ese saco negro que era en aquellos días, dicen ellos que era negro, aquí no dice qué color era, pero que los identificaba para que todo el que lo viera con ese tipo de manto supiera que era un ciego, incapacitado de dar. Entonces, cuando uno pierde la visión,
se convierte en incapacitado para dar, solo pedir. Imagínense uno de pastor que pierde la visión, ¿sabe qué? Hermano, ¿me puedes mandar un tema? Fíjate que no tengo. Hermano, ¿me puedes dar esto? Fíjate que no tengo. Hermano, den porque... Entonces perdimos nuestra producción. Yo, hermano, digo, que bueno, esto es de recibir, pero más bienaventurada cosa es dar que estar pidiendo. Y mendigo es aquel incapacitado de dar. Y como es una bienaventuranza, más bienaventurada cosa es dar que recibir, perdió eso, perdió esa gloria de ser una iglesia que produce, que da, que va para adelante. ¿Por qué? Porque perdió la visión. Entonces, en esto me quiero basar esta noche, en poder llevarlo a que uno se haga su examen. Antes yo producía, antes yo tenía, antes yo hacía. Ahora necesito las ideas de todo porque no puedo hacer nada. Perdiste tu producción, perdiste la visión, entonces te convertiste en alguien incapacitado de dar y se vuelve mendigo. Necesita que todos le den. Hermano, qué lindo poder escuchar y hacer, pero a otros, pero uno también tiene que tener su tiempo de devoción para que Dios también te dé lo tuyo, lo personal. Entonces me di a la tarea de buscar en estos pasajes y me di cuenta que el clamor fue la llave, porque ¿cómo es que perdió la visión? ¿Sabe qué? El nombre lo delata y su posición lo confirma. El nombre lo delata porque dice que está contaminado ancestralmente. Y el lugar lo confirma porque está en un lugar equivocado, está en Jericó. Si alguien del pueblo quiere ser enviado, hermano, vaya a cualquier lugar, pero no a Jericó. Estoy diciéndole, estoy tratando de explicarme, no vaya al lugar equivocado. Entonces, después de estos 12 minutitos que ya me tomé, quiero llevarlo a Mateo, capítulo 12, verso 22. En Mateo capítulo, 12, verso 22, aquí lo tengo. Dice la escritura. Entonces, Mateo 12, 22. Entonces le trajeron un endemoniado, pero ciego y mudo. Me gustaría, por favor, que le pusiéramos con color ciego y con color mudo. Y mire, y lo sanó de manera que el mudo hablaba y veía. Entonces, por favor, poneme con color amarillo ciego y veía. Y con otro color mudo y hablaba. Es importante. Entonces, ahora hay otro ciego. Y este ciego es el endemoniado. Este ciego es el endemoniado. A ver, vamos a poner aquí. No tiene nombre este personaje, pero sabemos que su condición era de estar endemoniado. Muy bien. Y entonces, para los que están sintonizándonos tarde, lo que estoy poniendo yo con celeste es la evidencia de que perdimos la visión. Y que lo lindo de este tema es, quiero recuperar la visión como Bartimeo. ¿Qué quieres que te haga? Yo quiero recobrar la visión. ¿Cómo es posible que yo esté mendigando si yo soy gente que voy a producir? Es porque se perdió la visión. Ahora está endemoniado, ¿sabe qué? Está mudo. Qué cosa más tremenda. Por eso me hizo el favor Edras aquí de ponerme a alguien que le pusieron un cerrojo en su boca. Entonces, a ver si lo logramos ver. Sí, ciego y mudo. Entonces, con amarillo aquí veía y con anaranjado hablaba. Es importante. ¿Por qué? Porque aquí hay otro punto que uno tiene que saber, que es como una evidencia que uno está perdiendo la visión. Porque a este endemoniado que estaba ciego, algo le pasó, mire, en su visión. Y la visión le repercutió en que ya no podía hablar, se quedó mudo. Y entonces lo primero que hace el enemigo cuando está tratando de quitarnos la visión es que perdemos nuestra confesión. Perdemos nuestra forma de alabar a Dios. Yo recuerdo aquel hombre en la Biblia llamado Acán. Se recuerda que era de Judá. Judá era alabanza, eran los primeros en ir a la batalla, eran guerreros. Y de pronto cuando él agarra lo que no debe, Dios le da la visión clara: de Jericó no agarres nada, de Jericó los tesoros son para mí, déjame a mí primero, dame a mí primero, porque si lo haces, viene Canaán para ti, la vida en abundancia. Y usted sabe que agarra ahí lingotes de oro, ciclos de plata, qué sé yo, el manto babilónico lo esconde.
Y cuando le pregunten, ¿puedes dar gloria a Dios? No podía. Miren la prueba, ¿puedes darle gloria a Dios? A ver, ¿puedes dar alabanza? ¿Hace cuánto que vienes al culto y ya no cantas? Como que hay algo, que algo pasó en tus labios. Es que estás perdiendo la visión. Porque miren las cosas que la Biblia dice. Por ejemplo, la Biblia habla y dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces, ¿qué quiere el enemigo? Ponerte un cerrojo para que no des alabanza y no hagas que el hábitat de Dios se pueda crear. Entonces, por otro lado, el timón, hermano, de nuestra vida está en la lengua, está en nuestra confesión. Y mire cómo está aquí, está con cerrojo. Mire, nuestra confesión es mala. La gente a mí me va a ir mal, yo sabía que no podía hacerla, de esta no salgo. Entonces le perdió la visión, porque la visión, hermano, entre todo, es todo lo que Dios nos da Jesús y lo que nos dice su palabra. La Biblia dice que nosotros, la confesión es tan importante que cuando confesamos, dice que de la abundancia del corazón habla la boca, que como uno cree en el corazón, se confiesa para salvación. Una palabra que salga, hermano, nos dio la salvación. Pero el enemigo aquí lo que hace es que te vuelve mudo. Entonces, si ya no tenemos la buena confesión, si ya no tenemos la buena dicción, si ya no tenemos nuestro buen timón de nuestra vida que está en la lengua, es porque perdimos la visión. Aquí hay un punto que me llamó la atención. A ver si lo logramos poner. Así era, hoy sí. Cuando hablamos que el personaje estaba ciego y estaba mudo, note, primero la visión y luego su confesión. Pero me llamó la atención cómo Dios lo sanó, cómo Jesús lo sanó. Lo sanó de manera que el mudo hablaba. Mire, y luego veía. Qué cosa tan interesante el orden de Dios. No lo perdamos aquí. Aquí primero el que estaba ciego y mudo, pero ¿cómo Dios lo sana? No le sana los ojos primero. Lo que le sana primero es su confesión. Dice, de manera que el mudo hablaba y después miraba. Esto es así, esto es la fe. Primero se confiesa. Dice, yo creí, por lo tanto hablé. Yo creí, por lo tanto proclamé. Por eso algunos hermanos les tienen cerrada su boca, que no tienen proclama. No tienen un decreto, no tienen una palabra, porque los tienen amarrados. Entonces me llamó la atención, aquí pues tal vez si hubiéramos puesto Acán, ¿verdad? Pero Acán no es que estuviera endemoniado, sino que simple y sencillamente perdió la visión. La visión, entre las cosas que Dios enseña es dame a mí primero, ese es el punto. Y lo que hizo hermano Acán fue que agarró para él primero. Entonces hay señales para las cuales podemos decir, sí, yo ya no estoy confesando victoria, sí, yo ya al contrario estoy confesando las cosas negativas. Y Dios lo que hace es, primero le sana su confesión, lo que habla, y después la vista. Hermano, dése cuenta cómo es la fe. Por lo menos en el libro de Génesis la Biblia dice, y dijo Dios, primero la boca, dijo Dios, hágase la luz, y apareció la luz y se pudo ver. Hermano, no dejes que te pongan un cerrojo en tus labios. Tu confesión, por eso, en momentos de dificultad, diga el débil, fuerte soy. Cuando estamos, hermano, viviendo, el timón de nuestra vida está en nuestros labios. Pero el segundo signo que hemos perdido la visión es que nos tienen amarrados en nuestro hablar. Ya no predicamos, ya no enseñamos, pasamos invitando a todos, ya no tenemos participación, solo cosas negativas hablamos. Esta noche tenemos que recuperar la visión. Estando en este orden de ideas, aparece en Mateo capítulo 23. En Mateo capítulo 23, verso 25, dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Verso 26 dice, fariseo ciego. Entonces aquí hay que subrayar con amarillo, fariseo ciego. Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato,
para que lo de afuera también quede limpio. Entonces aquí estamos hablando de un fariseo. Aquí estamos hablando y le dicen ciego, por favor. A ver, sé que algunos se conectaron un poquitito tarde. Este es el fariseo. Para que no se pierda, estamos viendo cómo aquel hombre Bartimeo dio una frase que me llegó a mi corazón, que es, ¿qué quieres que te haga? Yo quiero recuperar la visión. Porque al perder la visión me hice mendigo, al perder la visión me quedé mudo. Y aquí también al perder la visión me di cuenta que sin yo querer algo pasó, que me es más importante cómo me mire la gente de cómo me mira Dios. No me importa estar de pie de hermano, no me importa tanto estar de pie delante de Dios que delante de los hombres. Eso es lo externo, eso está malo. Y entonces nos volvemos fariseos y dice fariseo ciego. ¿Por qué? Porque aquí hay una ceguera, hermano, que es diferente. Esta ceguera, uno pierde la visión. ¿Por qué pierde la visión? ¿Sabe qué? Porque en lugar de la visión, agarramos la tradición. No era así cuando vino Jesús. Y hermano, nos tenemos que, primero, nosotros, representando yo al gremio, o tal vez solo voy a hablar por mí, primero yo tengo que revisar que lo que yo haga, lo que yo desarrolle, no sea tradiciones humanas. Yo no voy a dejar la palabra, la doctrina por la tradición. Yo no voy a perder la visión de Dios por tradiciones humanas. Pero cuando vino Jesús les dijo, ¿saben qué? Es que ustedes invalidan mis verdaderos mandamientos por vuestras tradiciones. Entonces, cuando estoy viendo esto aquí, esta es una ceguera diferente, porque es una ceguera que no vino por una contaminación. No es una ceguera, aquí tal vez nos faltó decir, que vino por un espíritu inmundo que nos destruyó, sino aquí viene por deformación. Note, aquí la ceguera viene porque se va deformando poco a poco, porque nos interesa más lo de afuera, hermano, que lo de adentro. Entonces, aquí siempre me ha llamado a mí la atención, los fariseos son los hermanos, los estudiosos, pero si solo se preocupan por lo de afuera y no por lo de adentro, no estoy diciendo que lo de afuera no es importante, pero antes de eso es lo interior. Y entonces, aquí, ¿sabe cómo empieza a vivir uno? De apariencias. Empieza a vivir uno de apariencias. Por eso, cuando los hermanos piden cobertura, yo les digo, hermanos, mira, conozcámonos mejor, tomémonos de la mano, platiquemos de la doctrina, hacer una inversión, venite aquí a Honduras. Porque tú solo mirar nuestras páginas ahí de Instagram y de Facebook, todo, las mejores fotos, los mejores rostros, retocadas, todo lo que usted quiera. Pero mejor vení y conocernos, porque si no solo vas a ver la apariencia externa y tenés que conocer nuestros pies de barro también, es importante. Entonces aquí, hermano, ¿sabe qué? Con la Torá en la mano, con todo el Antiguo Testamento, con todas las profecías enfrente, y tuvieron a Jesús, hermano, tan cerquita, platicaron con él y no lo conocen. ¿Por qué? Porque se preocuparon más por las apariencias. ¿Por qué? Porque cambiaron la visión, hermano, por tradición de hombres, por cosas que se inventan los hombres. Entre comillas, algunos como para hacer un poquitito más o dar la apariencia, hermano, de mayor santidad, porque no limpian lo interior. ¿Sabe cómo? Se lavan la mano, pero no se lavan los ojos. Se lavan las manos, porque se lavaban las manos antes de esto, antes del otro, pero no se lavaban la boca. Estoy hablando que se descuidaban en todo, hermano, lo que hacían. Entonces, esto me habla hermano, de una religiosidad tremenda. Y lo que a Dios le gusta, hermano, es que si lavamos primero lo que no se ve, lo interno, lo de afuera, hermano, viene por default. Viene de cajón, diría mi papá. Es algo que nosotros tenemos que ver. Entonces voy aquí por el punto 3. ¿Qué pasó? ¿Cómo sabe uno que se pierde la visión? Cuando cambias la visión por tradiciones humanas. Cuando cambias la visión y solo te das cuenta que el vaso lo quieres limpiar por fuera y no por dentro.
Hermano, y nota que estoy hablando de la limpieza interior personal. Porque, por ejemplo, a mí me sirvieron café aquí en este tarrito. Pero antes de eso, lo limpiaron por dentro. Entonces, imagínense que yo soy un vaso de barro. Y entonces Dios me envía de lo de él, el agua, bendita la palabra, para que ustedes, los hermanos, beban de esto. Pero si yo no me lavo por dentro, el agua que viene del cielo está limpia, pero yo estoy sucio. A ver, póngalo ahora literal. Si el vaso usted lo mira que tiene sucio, un par de cucarachas adentro y le traen un delicioso café traído al exterior, usted dice, sí, quiero el café, pero no en ese vaso. Entonces la gente va a decir, sí, la palabra la quiero, pero no en ese vaso. Es un vaso que no se limpia por dentro. Entonces, vuelvo a la carga. ¿Qué estamos estudiando? Que cuando uno pierde la visión, pierde la producción y mendiga. Le ponen cerrojo, hermano, en sus confesiones y caemos en apariencias. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Una de las situaciones es que los fariseos tuvieron a Jesús enfrente, con toda la Torá en la mano, viéndolo cómo se cumplía todo, y no lo conocieron. ¿Por qué? Porque perdieron la visión. Ok. A ver, vamos por unos 28 minutitos. Déjeme, este pasaje me llama la atención en Marcos capítulo 8. A ver, Marcos capítulo 8, aquí lo tengo, verso 22. Es de los versos que más llegan a mi corazón con estas enseñanzas. Dice, llegaron a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Entonces aquí, número 4, vamos a hablar de un ciego que no tiene nombre, pero es el ciego de Betsaida, de una ciudad, de una aldea que se llama Betsaida. Y entonces está Jesús, llegaron a Betsaida y le trajeron un ciego, uno que perdió la visión, y le rogaron que lo tocara. En el verso, voy a leer hasta el 25, si quieren ya sé qué pasó aquí. Déjenme que ponga a ver si sirve, ¿ok? A ver si la puedo poner ahí. En el verso 23, tomando de la mano al ciego, lo sacaron fuera de la aldea. Y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? Verso 24. Y levantando la vista dijo, veo a los hombres, pero veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado y lo veía todo con claridad. Y lo envió a su casa diciendo, oiga, ni aún en la aldea entres. Entonces, gracias a todos los hermanos que están ahí con nosotros. Solo quiero llevarlo a esto. Entonces, ahora Betsaida es un lugar donde habían ciegos. Y entonces agarran a uno y le dicen, Jesús, quiero que lo toques. Y mire, Jesús dijo, vaya, ¿quieren que lo sane? Sí. ¿Quieren recuperar la visión? Sí, pero entonces sal de Betsaida, tráiganmelo afuera. Lo llevan. Entonces, otro día vamos a hablar de que el Señor escupió en tierra. ¿Sabe usted que en la saliva está el ADN? ¿Sabe usted que los exámenes de ADN no solo se hacen con sangre? En Estados Unidos los exámenes, cuando manda pruebas, es con saliva. Le puso su saliva, su ADN, y ahora era por él. Ve a los hombres como árboles. Para mí no es que le faltara, se fue a ver a los hombres espiritualmente. Entonces vuelve a orar por él. Y entonces, ahora sí ya veo. Y entonces dice, gracias Señor, ya nos vemos Jesús. A Betsaida ni vuelvas a entrar. Entonces Betsaida es un lugar, aquí está. Betsaida es un lugar, hermano, dice que le trajeron Betsaida a este ciego. Y le preguntan si mira algo. Pero cuando el Señor él vio que con claridad, lo veía todo con claridad, lo envía a su casa diciendo, ni aún en la aldea entres. Oiga la palabra de Jesús, no vuelvas a Betsaida. Quiere decir que, hermano, es un punto geográfico que uno está equivocado. Esto es como Bartimeo. Bartimeo estaba en un lugar que no debería estar. Hay lugares, hermano, que son buenos para comenzar, pero no para terminar.
Hay lugares, por ejemplo, cuando se habla de Betsaida, le dice, no vuelvas ahí, porque lo que hay ahí es una unción, perdóneme, de ceguera. ¿Qué le está diciendo el Señor? Si yo te sano hoy y vuelves a meterte a Betsaida, vuelves a quedar ciego. A ver, ya el Señor te recuperó la visión, pero si sigues con la misma gente que hay en Betsaida, te vuelven a quitar la visión. Ya recuperaste la visión, a Betsaida no vuelvas. Entonces, ¿sabe qué? Eso es está uno desubicado. ¿Cómo el desubicado? Hay ubicaciones que no son las nuestras. Hay un pasaje donde dice que sembraron una higuera entre las viñas. Y entonces la fueron a revisar a ver si daba fruto y no daba fruto. Lo que quiero extraer de ahí eran viñas, ahí solo iban a haber vides. Y de pronto metieron a una higuera donde no estaban todas las higueras. Una higuera que iba a estar en medio de todas las viñas. Y por eso no dio fruto. Entonces el Señor le está diciendo, tú ahora eres una higuera, ¿por qué te vas a ir a meter allá a las viñas? Tú ahora eres mío, ¿por qué sigues allá en el mundo? Allá perdiste la visión. Tú ahora ya tienes la visión clara. ¿Vas a ir con la gente que te hizo que perdieras la visión? Tienes que ubicarte bien. A Betsaida ni regreses. Hermano, qué cosa más tremenda. Que Dios te dijo, ya te recuperaste la visión. Sí, gracias, Señor, voy de vuelta. Vas a ir. Betsaida tipifica un lugar donde se pierde la visión. Un lugar donde hay gente que te habla y te destruye la visión. Hay gente que te habla en contra de todo lo que es, hermano, tu entorno. Hay gente que te habla en contra de todo lo que es la iglesia donde tú vas. Hay gente que te habla en contra de todo lo que son tus pastores. Y entonces, hermano, perdieron la visión. Entonces me llama la atención que Jesús le dice, ¿a dónde vas? A Betsaida. No hay. Es camino prohibido, no hay paso ahí. No deberías de ir para allá. A Betsaida ni vuelvas. Y hay textos que dicen, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. Porque como el que dice, si por ejemplo Sodoma y Gomorra hubieran tenido la oportunidad que tuviste tú, dice el Señor, que me tuviste a mí aquí enseñándote y no me creíste. Si Sodoma y Gomorra hubieran tenido la oportunidad que tú tuviste, te hubieran convertido. Entonces hay lugares, hermano, donde no se debe de ir. Hay lugares donde al recuperar la visión no debes de ir. Hay compañías, hay personas, hay grupos de gentes, hermano, que si vuelves ahí, te vuelven a quitar la visión. Y note entonces que está, hermano, sin poder caminar solo, lo tienen que agarrarlo de la mano. No puede desarrollar nada solo. ¿Por qué? Porque perdió la visión. Por eso todo el tema de hoy es recuperemos la visión. No solo estoy hablando del pueblo, no, estoy hablando también de nosotros como pastores. A ver, vamos a avanzar un poquitito más. Hay un pasaje donde aparece otro ciego, una ceguera rara. En Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 16, dice la Escritura, y él respondió, Eliseo, no temas, no tengas miedo, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Eliseo entonces oró y dijo, oiga, oh Señor, te ruego que abra los ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado, yo creo que era Giezi, y miró y aquí que el monte estaba lleno de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Ok, entonces aquí hay otro punto importante, hermano. Punto número 5. Aquí hay un siervo, número 5, que se llama Giezi. Siempre hago este comentario que en algún momento me tocó mi corazón estando, todavía yo ni había venido a Honduras, porque me llama la atención que Elías, con 16 milagros del profeta de fuego, tiene un discípulo que se llama Eliseo. Y antes de irse le da su legado, que le deja doble de su unción, y Eliseo no hace 16 milagros, sino hace 32 milagros. Entonces el avivamiento venía desarrollándose, multiplicándose. Elías se va y ahora queda Eliseo.
Y Eliseo tiene un siervo que se llama Giesi. Giesi, perdóneme, lo mínimo que tenía que hacer es, voy a aprender de ti, padre Eliseo. Padre Eliseo, ¿qué fue lo que tú hiciste? ¿Qué hiciste tú? ¿Le pediste el doble de tu espíritu a tu maestro? Sí, pues yo también te voy a pedir lo mismo. Ya que yo soy ahora tu discípulo, dame el doble. Si eso hubiera hecho, que el tiempo no existe, hubiera hecho el doble, 64 milagros, hubiera tenido el cuádruple de unción de Elías. Pero este es un hombre, un siervo, un discípulo que detiene el avivamiento. Ahora, ¿qué le pasó? Le dio miedo. Entonces, aquí hay otro punto importante. ¿Cómo se evidencia que hemos perdido la visión, hermano? Porque de pronto nos llega un espíritu de miedo, un espíritu, hermano, de cobardía. Y la Biblia dice, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, te ha dado un espíritu de temor de Dios, de hermano, de osadía, de que vayas para adelante. Entonces, el miedo es algo que, verso 16, una vez más, verso 16, el verso anterior, no temas. Ah, bueno, no temas. ¿Cómo lo vio? Miedoso. Y entonces, ¿qué pasa cuando uno pierde la visión? Hermano, viene el miedo. Y el miedo, ¿sabe qué? Nos paraliza. El miedo es una puerta donde el enemigo puede entrar. ¿Cuál fue la puerta que le abrieron a Adán, hermano, cuando pecó? El miedo. Se esconde del Señor. El Señor llega y le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Es que me escondí. ¿Por qué te escondiste de mí? Porque tuve miedo. Y el Señor le pregunta, ¿quién te enseñó a tenerme miedo? Al Señor hay que tenerle temor reverente, un respeto reverente, pero miedo no. Y usted no se imagina la cantidad de cristianos que le tienen miedo a Dios. No es un temor reverente, no es un respeto reverente, es miedo. Y cuando Adán le dice eso a Dios, Dios le dice, ¿quién te enseñó eso? A tener miedo. Giesi, que podía, hermano, potencializar todo el poder de Elías, ahora tiene miedo. Ahora tiene miedo. Y entonces viene Eliseo y le dice, voy a hacer que recuperes la visión o que tengas la visión. Oiga, te voy a enseñar, mire lo que le dice el maestro al discípulo, te voy a enseñar cómo veo yo. Padre, ¿me puedes hacer un favor? Ábrele los ojos a Giesi, porque tiene los ojos del espíritu cerrados, la visión no la tiene clara. Y cuando Dios le abre los ojos, verso 17, Dios le abre los ojos, dice, oró, oh Señor, te ruego que abras. Esta misma palabra es la que le dijeron a Adán, que abriera los ojos, para que vea. Entonces tenía los ojos del espíritu cerrados, perdió la visión. Y cuando el Señor abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo, había un círculo de fuego. Él vio la protección, vio el cuidado, como Dios, hermano, estaba trabajando. Entonces me llama la atención en estos versos, porque entonces el miedo te hace estar limitado, el miedo te hace estar derrotado. El miedo es aquella mentalidad de que no voy a poder. Y entonces, ¿por qué? Porque perdiste la visión. La visión, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se pierde la palabra, como le pasó a los fariseos, hermano, por su tradición. Entonces vemos cómo este hombre está cerca del profeta, pero está lejos de Dios. Era el que estaba a la par. Yo a veces tengo un dicho que puede golpear, pero a veces son cercanos del pastor, pero lejanos del Señor. Y así le pasaba a este Giesi. Era cercano del profeta, pero lejos de la visión que el Señor había dado. Cuando estoy viendo a este hombre, me doy cuenta de algunos otros puntos que hay que investigarlo. ¿Por qué? Porque al perder la visión es cosa terrible. Se recuerda que va Eliseo con él y había aquella mujer que había orado antes de Eliseo para que tuviera un hijo, y entonces ahora está mal y el niño se ha muerto, aquel niño que nació por milagro. Y entonces dice Giesi, voy a ir a orar por él. Pero oiga esto. Y en el pasaje que uno lee, Giesi va y le dice, espérate, llévate mi báculo, llévate mi vara, llévate mi báculo y ponla ahí. Quiere decir que Giesi tenía
un báculo prestado, no era de él. ¿Qué cosa cuando se pierde la visión? Hermano, cuando se pierde la visión, queremos usar los báculos de los hermanos. Queremos usar el báculo del pastor, el báculo de nuestra cobertura. Cuando Dios tiene un báculo para cada uno, hablando de báculo, ¿sabe qué estoy hablando? Hermano, de cetro. Estoy hablando de un cetro, de una vara de autoridad. Estoy hablando de que cada uno tiene que tener, hermano, su vara de autoridad. Pero ¿qué pasaba con Giezi? Que la tenía prestada. Entonces, el báculo se lo prestaron. Y entonces habría que estudiar un tema para, ¿sabe qué? El evangelio prestado. Le voy a dar un ejemplo basado en esto, a Giezi. ¿Hasta dónde llega uno para darse cuenta que ha perdido la visión? Todo, mire, todo el mensaje de hoy es para que recuperemos la visión. ¿Se recuerda aquellos exorcistas ambulantes en el libro de los Hechos? Agarraban un demonio y le decían, en el nombre, ¿cómo se llama el nombre que está usando Pablo? Jesús. En el nombre de Jesús que predica Pablo, pues, sal fuera. Autoridad prestada, báculo prestado. Ellos no tenían que ir bajo la autoridad de Pablo. Ellos decían, bueno, hasta los demonios contestaron, a Jesús conocemos y Pablo sabemos quién es, pero ¿y ustedes quiénes son? Ustedes traen un báculo prestado. Qué terrible es el evangelio prestado, que vivimos de las experiencias de otros. ¿Sabe qué pasó? Perdimos la visión. Perdimos la visión. Qué cosa más terrible, porque no solo le puede pasar al pueblo de Dios, le puede pasar a uno de pastor, al ministro también le puede pasar. Y mire, cuando tuvo la visión, vio un círculo de fuego alrededor de ellos, protegidos por carros de fuego. ¡Qué poderoso Dios! Sí. ¿Cuándo sabemos que Dios es poderoso? Cuando tenemos la visión. En medio de las dificultades se abren nuestros ojos espirituales. Dios está conmigo. No voy a temer mal alguno. Sé que ando en un valle de sombra y de muerte, sí, pero mi Biblia dice, no temeré, porque Él está conmigo, su vara y su callado me van a infundir aliento. Entonces tienes visión. Pero cuando no se tiene visión en la primera prueba, hermano, uno se desmantela. Fíjese que en 1 Samuel 4:15 hay otro pasaje. En 1 Samuel 4:15 dice la Escritura, él tenía 98 años, sus ojos se habían cegado y no podía ver. Están hablando de Elí. Tenía 98 años, sus ojos se habían cegado. Elí y cegado. Y no podía ver. Pero entonces me llama la atención al leer estos versos que el hombre llegó y le dijo a Elí, yo soy el que vine del campo de batalla. Hoy escapé del campo de batalla. Él preguntó, ¿cómo fueron las cosas allá, hijo mío? Entonces él respondió y le trajo la noticia, Israel ha huido delante de los filisteos. Además, ha habido una gran matanza ante el pueblo. También han muerto tus dos hijos, Ofni y Fines. Y tal vez me puedes poner ahí el 4:17. ¿Por qué no lo copiamos? No sé si está conectada la pantalla para esto. Mire aquí. Aquí, Elí está ciego, había perdido la visión. Y entonces el arca de Dios había sido tomada. Entonces ahora vamos a ir con Elí. Elí era el sumo sacerdote. Elí era como una especie de juez de sumo sacerdote. Entonces ahora está Elí. Elí, para todos los que nos sintonizaron tarde, es que estamos viendo qué pasa cuando alguien está ciego, es decir, perdió la visión. Se vuelve incapacitado para dar, le cierran su confesión, es decir, le quitan el timón de su vida. Al quitarte al poner cerrojo en la boca, te quitan el timón de tu vida. Vives de apariencia. Aquí estás deformando el evangelio. ¿Cómo sabe uno que perdió la visión? Porque uno está en el lugar equivocado. No regreses a Betsaida. Aquí empieza uno a tener miedo de tomar sus decisiones. Pero cuando estoy viendo a Elí, pierde el arca del pacto. ¿Sabe qué? Sin presencia de Dios. Entonces, ese líder, sí, claro. ¿Tiene su atuendo de sacerdote? Claro que lo tiene.
entra al templo. Bueno, a veces porque este se quedaba fuera, sin presencia de Dios. ¿Sabe qué? Elí puso una sucía ahí junto a la puerta del templo. Ya no entraba. Hermano, ¿sabe qué? ¿Sabe qué es tan terrible para uno mismo de pastor y para ustedes? Que nos acomodamos. La comodidad. Tiene sus problemas la comodidad. Ya ni entraba al culto allá afuera, había delegado. Mire, miraba que las cosas estaban mal y no hacía nada, estaba muy estático. Entonces, aquí también cuando uno, hermano, ha perdido la visión, uno está estático, ¿sabe qué es? Sabe que las cosas están mal y no hace nada. Sabe que hay que llamar a alguien para corregirlo y no lo llama. Todo lo deja, que Dios lo arregle, que Dios lo arregle. Estamos perdiendo la visión. A Elí le dijeron, tú sabías que tus hijos estaban fornicando y no les dijiste nada. ¿Sabe qué tremendo esto para mí? Es que si uno de pastor sabe que un líder está mal, que está cayendo en estos líos y no le dice nada, se pierde la visión. Él sabía que sus hijos, pues si quiere, apliquémosle a la Biblia. El pastor sabe que los hijos espirituales están mal. Se oye ya entre los rumores que está en fornicación y no le dice nada. Entonces, ¿sabe qué? Vino la batalla y le digo algo que siempre me duele en mi corazón. ¿Sabe dónde pasó esto? En Ebenezer. Qué cosa más tremenda. Había sido roca de ayuda. Dios lo había estado con ellos ahí. Cuando Dios ya no está, cuando se pierde la visión y no corregimos, la presencia se va. El culto está maravilloso. La gente llegó. Hay luces, hay buen sonido. Hay unas pantallas de color de lo mejor. Pero ya no está el Señor. Qué cosa más terrible perder la visión. Porque esto, ¿sabe qué tiene que ver? Esto tiene que ver con los fariseos. Yo aquí lanzaría una línea, mire. ¿Por qué? Porque solo les preocupaba lo de afuera, no lo de adentro. ¿Sabe qué? Cuando vengan a ver, aquí está el arca, qué bonito, exhibamos el arca del pacto. Sí, pero él sabía que el vaso estaba sucio porque sus hijos tenían relaciones sexuales con las servidoras del templo. Así se pierde la visión, se pierde el temor de Dios. Cuando estoy viendo la vida de Elí, había tanta comodidad que vino la desobediencia y la falta de corrección. Cuando estamos viendo estas cosas, hermano, es terrible ver cómo es como un avance. ¿Sabe qué? No se queda sin visión de la noche a la mañana. Es una pérdida de la visión progresiva. Entonces uno tiene que ir viendo. Ya no produzco, ya no confieso, vivo de apariencias, estoy en el lugar con la gente que solo me quiere quitar la bendición de Dios. Tengo miedo en todo lo que hago. Se fue la presencia de Dios, ya no estoy. Por eso me gusta aquí a mí, hermano Moisés. ¿Sabe usted que aquí hay un punto muy importante? Que Dios puede cumplir sus promesas. A ver, lo voy a repetir. Dios cumple las promesas, pero puede ser que las cumpla y ya Él no esté ahí. Cuando el pueblo de Dios venía alegando tanto, le dijo, ¿sabes qué? Mira, Moisés, yo te prometí que te iba a dar Canaán. Como te lo prometí, te lo voy a dar. Pero mira, yo ya no voy a ir. Voy a mandar un ángel que entre con ustedes. Entonces pueden haber promesas cumplidas sin la presencia de Dios. ¿Qué le parece? Pueden haber promesas que Dios te cumpla, pero Dios ya no está en el asunto. Entonces Moisés dijo, Señor, si tú no vas donde yo voy a estar, prefiero quedarme en el desierto. Prefiero el desierto contigo que Canaán sin ti. Prefiero en medio de la prueba y los obstáculos que tu presencia esté conmigo. Esta es la visión. Yo no quiero lujos y una vida cómoda, que no me falte nada si tú no estás. Entonces, note cómo se puede perder la visión. Es tremendo. Déjeme ir cerrando un poquitito. Hay un pasaje también en el Apocalipsis capítulo 3, en el verso 17. En el capítulo 3 dice, porque tú dices, soy rico, me he enriquecido, oiga, y de nada tengo necesidad. Ponete con amarillo, de nada tengo necesidad.
Esa es mi percepción, dicen los de la Odisea. Y no sabes que eres un miserable, uno, digno de lástima, dos, pobre, tres, ciego, con amarillo aquí y desnudo. Entonces aquí le van a hablar a la iglesia de la Odisea, hermano. ¿Y sabe qué? Si lo vemos cronológicamente, esta es la séptima iglesia. Del 1 al 7, esta es la número 7. Esta puede ser la iglesia del final de los tiempos. Y puede ser que nosotros no nos demos cuenta porque la percepción es, yo no tengo necesidad de nada, soy rico, me he enriquecido, no tengo nada que me haga falta. Y dice Dios, ¿así te miras tú? Te voy a decir algo, Mira, lo primero, compra oro refinado. Lo segundo, mira tus vestiduras tan sucias. Y lo tercero, como no miras bien, estamos hablando de los ojos, compra colirio para que veas como yo te veo. Y mira cómo yo te veo. Tú te ves bonito, pero tú estás feo. Tú te ves que no necesitas nada. Y yo te digo que eres un miserable, digno de lástima, pobre, ciego. Solo ciego porque, desnudo no, porque estamos haciendo énfasis en ciego. Entonces, aquí tenemos a la iglesia de la Odisea. Número 7, la iglesia de la Odisea. Y vemos cómo sabemos, cuáles son los síntomas que hemos perdido la visión y necesitamos recuperarla. Tibieza. No, hermano, no negamos al Señor, pero ya no es lo mismo. No somos los que más tardemos, pero tampoco somos cubos de hielo. Esto es lo peor que nos puede pasar. Por eso el Señor dice, más te fuera ser frío o caliente que ser tibio, porque el tibio lo voy a vomitar de mi boca. Entonces, esta es una iglesia, hermano, con una percepción falsa. Entonces, ¿sabe qué? No reconoce su estado. A ver, tibieza no es tanto un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Ese es doble ánimo. Tibieza es, desde el ángulo de que estamos viendo aquí, tibieza es pensar que estamos bien cuando estamos mal. Tibieza, hermano, es no reconocer nuestro estado espiritual. Cuando estamos viendo esto, hermano, le dices, mire ahí, tú dices, así te miras tú. Quiere decir que ahora ya no me consultas a mí cómo te veo yo, no, que así dices tú. Entonces, como es tibio, no lo niega, pero tampoco lo necesita. ¿Para qué lo necesito si ya tengo todo? Qué cosa más, hermano, terrible. Entonces, a ver si podemos ver Apocalipsis 3:17. Déjeme que lo ponga yo aquí. Te aconsejo que compres de mí oro refinado, sí, las vestiduras y colirio. A ver, pero mire el verso 20. Mire, esto es lo que me llama la atención. Mire el verso 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Perdóneme, ¿cómo así estoy a la puerta? ¿Sabe qué? Está afuera. Lo tenemos afuera. Tenemos una tremenda, hermano, un tremendo culto con servidores, el pastor estrenando su traje, hermano, pantalla, sonido, lindo. Pero, ¿y Jesús dónde está? Afuera. Pastor de Benecer, ¿me dejas entrar? Hermanitos, ¿me dejan entrar? ¿Se imagina? Dice el Señor, yo estoy aquí, firmen bien, no importa, firmen bien. Yo estoy a la puerta y llamo. Nuestro culto tiene todo menos al Señor. Por eso es que tenemos la falsa percepción, por eso es que pensamos que no tenemos necesidad, porque basamos la necesidad del Señor en que no, si ya tenemos cámaras, no, si ya tenemos esto, no, si ya tenemos templo. Puede faltar todo, pero lo que no puede faltar va íntimamente ligado ahora con esta, mire, con la presencia. ¿Por qué? Porque Elí, el arca se la llevaron y en la Odisea el Señor está afuera. Por eso dice el Señor, a ver, volvamos al texto, solo para cerrar. Dice el Señor, hermano, tú dices que estás bien y yo te digo que estás ciego, perdiste la visión.
Yo voy a hacer una palabra de oración. Usted me ha aguantado 56 minutos, porque lo que queremos es recuperar la visión. Por eso Bartimeo me llegó al corazón. ¿Qué quieres que te haga? No pidió riqueza, no pidió templo nuevo, no pidió salud, no pidió... No, Señor, que yo quiero recuperar la visión. No es que nací ciego como el de Juan 9, la tuve y la perdí. Padre, en el nombre de Cristo, delante de ti estamos, Señor, esta noche pidiendo que, Señor, podamos recuperar la visión. Señor, que antes producíamos y ahora estamos incapacitados de dar, que nuestros labios estén libres, Señor, para poder guiar nuestra vida, porque es el timón de nuestra vida. Te pido que podamos quitarnos toda apariencia y limpiarnos por dentro, que podamos estar en el lugar donde tú quieres que estemos. Quita todo temor y todo miedo. Queremos seguridad de que estamos contigo. Señor, que tu presencia esté con nosotros y desde ya erradicamos toda tibieza en nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, de corazón, yo quiero que esta palabra se quede grabada primeramente en mí. Quiero, Señor, recuperar la visión. Quiero tener la visión clara. Quiero decirle a tu pueblo para dónde hay que ir. En el nombre de Cristo, Padre, gracias. Amén y amén. Que Dios guarde ahí a todos los hermanos, que Dios los guarde, los bendiga. Que esta palabra nos pueda servir para saber allá en azulito, son las evidencias que hemos, hermano, perdido la visión y necesitamos recuperarla. Que Dios lo guarde, lo bendiga y hasta la próxima.